Muy buenos días, auditorio de Match en Fórmula. Estamos en un lunes queremos empezar con toda la actitud, llenos de mucha información, así es que lo invito a que se quede conmigo, me acompañe en esta media hora porque tenemos mucha información que brindarle y sobre todo muy importante. Para ello lo invito a que se quede a través de la plataforma de Facebook de Radio Fórmula Poza Rica, Radio Fórmula Veracruz y se esté enterando usted del tema que vamos a estar platicando el día de hoy porque tenemos un invitado de lujo, un experto, un investigador y estamos más que nada aquí en Restaurante y Cafetería La Galera, que está ubicado en Avenida Pozo 13, y usted va a poder venir a estar degustando platillos, la verdad, deliciosos. Sin más, vamos a dar inicio y voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jeffrey Wilkerson, quien es un fundador del Instituto para la Ecología Cultural de los Trópicos, y me da un gusto el día de hoy poder estar con él porque vamos a tocar dos temas muy importantes, la verdad. Quédese con nosotros y muy buenos días, doctor. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por compartirnos un poquito de todo lo que ha venido usted estudiando a través de estos años y sobre todo los temas de los cuales usted ha estado investigando. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes y estar aquí en el restaurante La Galera en Costa Rica. Y es importante, creo yo, que sabemos que debemos saber más y más con los años de la región y que realmente hay mucho, pero mucho fantástico, es muy fantástico aquí en la región por aprender. Claro que sí, ¿Mm? y es que como bien lo acaba de mencionar el doctor, hablar sobre nuestra región, conocer más sobre nuestra cultura, es transportarnos a años atrás y poder Ujú, comprender todo lo que desde un principio, cómo ujú, inició, y no perder esa esencia de nuestra cultura. Para ello, ujú. vamos a estar hablando sobre esta edición, sobre esta investigación, esta edición del libro que está incluso en este mes cumpliendo 45 años, Ujú. donde quiero resaltar que el doctor ha colaborado para National Geographic y esta es una de las ediciones que, como bien decían, fue la primera y fue precisamente sobre la cultura totonaca. Ujú. Sí. Sí, fue un estudio que nos llevó muchos años y con la idea de entender desde tiempos remotos hasta el presente y encontrar lugares que tienen vestigios de esto. El Tajín es uno de ellos. ¿Eh? Claro que sí. Ujú. Veíamos platicando con el doctor que antes de que el Tajín fuera lo que es hoy en día, aproximadamente cuántas personas llegaban a visitar este lugar, doctor. Bueno, en, los, en el siglo XIX personas venían con viajes muy especiales por barco y luego por la selva para llegar al Tajín. Algunos dejaron notas, pinturas y posteriormente fotos cuando hubo fotografía. Pero en el siglo XX, em, la mayor parte de la gente que venían de fuera venían de México, pero tuvieron que llevar el tren desde la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Y ahí quedarse y encontrar lo que llamaban packet boats para ir, subir en la tarde, mientras que hay luz, pasar los arrecifes, llega la noche, y que pasa toda la noche siguiendo costa arriba con barcos no muy grandes y con motores de un solo o dos cilindros para que lleguen y amanecen fuera de la cuenca del río Nautla o la cuenca del río Tecalutla o en algunos casos Tuxpan. Okay. Y de ahí, otra vez, ya tomar bestias, o sea, Sí, sí. caballos y mulas, para llegar al Tajín. Esto era la ruta. Y
Otra ruta posterior es Tezutlan, tren a Tezutlan del centro de México y luego 3 días en monte, selva, para llegar al Tajín. Entonces, visitar eran pocos, pero con determinación llegaban. Claro que sí, era toda una odisea llegar hasta el Tajín, porque les estamos hablando de hace muchos años, donde venir al Tajín era, como lo acaba de mencionar el doctor, ya sea llegar en barco hasta el puerto de Tuxpan, de ahí como él dice, llegar, no llegaba uno como hoy en día en coche, tenía uno que, como bien lo dijo, montar ya sea caballo, mulas, burros, pero el hecho era poder llegar a este lugar y conocer todo eso que apenas empezaba a descubrir y conocer el bello el lugar del Tajín. Hoy en día ya es súper más fácil llegar a Tajín, pero en aquel tiempo me imagino que como usted dice, llegar era satisfactorio, poder llegar al lugar y obviamente vivir desde que iniciaban el viaje hasta que llegaban al Tajín y obviamente disfrutar mucho sobre el paisaje, la vegetación, la fauna y todo lo que conllevaba poder estar en el Tajín en aquellos años. Fue, o sea, la vista del Tajín, el pirámide de los nichos entre la selva impresionó a mucha gente. Luego se formó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace ya cerca de 85 años, creo, aproximadamente. Y vino el arqueólogo José García Payón, un gran arqueólogo que trabajó en varias partes de México y que estaba en aquel entonces encargado de todas las zonas en el oriente de la República, incluyendo el Tajín. Cuando se empieza eso, se empieza el programa de preparar los edificios para que el público los pueda apreciar y lograr que hay acceso al lugar y a la región. Este fue el señor que me invitó a venir a estudiar con él, a participar con él y sobre todo aprender de él. Un gran humanista mexicano, un historiador, un arqueólogo, un lingüista, una persona totalmente multilingual, muy querido por las comunidades en la región del Tajín y en realidad la persona que dio impulso a conocer arqueológicamente la región. Él tuvo interés en que hay seguimiento y todo esto, y yo seguí con este lineamiento de conocimiento multidisciplinario en la región. Cuando llegamos al punto de hacer el maestro, o sea, García Payón había muerto, murió en 77, nació en 1896 y su tío fue Genaro García, el gran director del primer Museo Nacional de México. Entonces, cuando llegamos al punto de publicación de ese estudio de toda la región, alrededor del Tajín, el Tajín y alrededor, entonces, en lugar de tener 15 personas visitando al mes en el siglo pasado y luego que aumentó poco a poco a publicar en National Geographic, hubo inmediatamente casi una explosión de interés porque en aquel entonces National Geographic fue leído mensualmente por cerca de 66 millones de personas a nivel mundial.
Y entonces el resultado fue un gran interés en la cultura del Tajín y también en la región, en la cultura totonaca. Y podemos decir en el medio ambiente de la región, la naturaleza, la comida, todo esto, hubo una explosión de interés. Entonces, a partir de 1980, con esto, el interés turístico aumentó muchísimo. Así es, a partir de este año 1980 que sale la edición en National Geographic con la investigación que el doctor Wilkerson hizo sobre nuestra cultura totonaca, sobre la zona arqueológica de Tajín, obviamente la gente a nivel mundial conoce este lugar y les nace la curiosidad por venir a conocerlo. Entonces es como él dice, crece con un número abismal en las visitas y eso hace que nuestra región sea pues más conocida al día de hoy, visitada por extranjeros de muchas partes del mundo, venir a conocer el Tajín, conocer las costumbres, tradiciones, y lo acaba de mencionar muy bien, nuestra gastronomía, que es una de las mejores, los platillos que ustedes pueden estar degustando en nuestra región. Y obviamente esta edición hizo que el lugar creciera mucho más en visitas y todo a través de esta investigación que el doctor Wilkerson hizo sobre nuestra cultura totonaca. Bueno, la situación, por ejemplo, es lo siguiente. El pasado nos puede hablar si es que estamos dispuestos a escucharlo. Entonces, ya sabemos que hubo en esta región, pero una región muy amplia, Totonacapan es muy grande, hubo ciudades inclusive antes del Tajín, de contemporáneos con el Tajín, posteriores al Tajín. Y hay una historia no sencilla, es algo complicado, pero hay historia. Y esta historia podemos aprender mucho. Hubo poblaciones parecidas a hoy en día en algunas partes. Hubo otras áreas de muy poca. Hubo indicaciones de cosas que comimos hoy en día, pero sus orígenes, ¿de dónde vienen? Hubo costumbres, ritos, formas de arquitectura, caminos inclusive, muchas cosas que tienen raíces antes y que podemos estudiar al fondo para entender, al último, para entender dónde vamos. O sea, el futuro es entendible si entendemos algo del pasado, pero tenemos que esforzar para hacerlo. Y la forma multidisciplinaria, esto quiere decir de muchas disciplinas a la misma vez, no solamente la arqueología. Claro, cabe mencionar que al hacer esta investigación, hablamos de que encontramos animales que hoy en día ya no están, fauna, flora, de todo tipo, que aquí está documentada, está vivida, y que es importante que, como usted bien dice, queremos conocer, investiguemos, busquemos, para poder despejar todas esas dudas sobre nuestra cultura, porque normalmente nos preguntan visitantes, ¿verdad? Nos quieren preguntar sobre nuestra cultura y sabemos lo básico, ¿no? Lo de el Tajín, hablamos muy poco sobre nuestra cultura porque realmente no la conocemos a fondo, porque tal vez no hemos indagado más allá sobre nuestros antepasados, sobre esa cultura que un día estuvo ahí y poco a poco se fue
conociendo, pero Ujú. hasta cierto punto. Ya no investigamos más, solo sabemos Ujú. que somos de la cultura Ujú. que tenemos Sí, aquí es totonaca y hasta ahí. sí. Pero más allá, ¿por qué no saber cómo, desde cuándo inició y lo que muchos desconocemos, ¿no? ¿Cómo Ujú. podíamos hace años ingresar a lo que es hoy el Tajín? Bueno, eso es un tema que va para largo, pero vamos a intentar hacerlo en una forma muy, muy breve. Vamos a explicar un poco lo que encontramos en una cronología que va desde hace 10.000 años en la región, posiblemente un poquito antes todavía. Encontramos vestigios de animales extintos, pero estamos hablando de animales grandes en muchos casos. Hay mastodontes que son como elefantes, son la misma familia, pero son un poco diferentes de dientes, de colmillos, todo un poco diferente, pero tamaño de elefantes. Y comían, les gustaba muchas hojas y partes de árboles arriba y todo esto. También más perezosos gigantes que tienen un cuerpo casi igual que un elefante en tamaño, casi, pero piernas más chicos y todo. No son elefantes, es una clase de animal que viene de su origen en Sudamérica, migrando al Bien. norte, pero muy grandes, y que comían cosas suaves y todo esto, tenían unos dientes grandes. Luego hubo gliptodontes. Gliptodontes son básicamente un armadillo, pero casi tamaño de un bocho. Wow. Imagínense. Y con armadura en forma distinta al armadillo de hoy en día. También encontramos caballos silvestres y no muy, muy grandes, pero sí se ve el parentesco con caballos de hoy en día. Estos animales. Luego tenemos aldeas de pescadores y que tenían, buscaban acamaya, camarón, otras cosas en los ríos, en los mares y todo. Luego tuvimos los pequeños asentamientos agrícolas en que están sembrando maíz, frijol, ¿verdad? Este, y calabaza. Entonces esto empieza a aparecer. Luego vemos comunidades bastante grandes y empiezan a tener escultura, tener arquitectura. Y como parámetros, pero muchos parámetros de tierra, no necesariamente de piedra. Okay. Luego tenemos el comercio muy extendido en que personas están trayendo obsidiana y otras cosas del altiplano y llevando cosas del mar al altiplano. Vemos evidencias de movimiento de personas, migraciones. Y llegamos a edificios de tierra muy grandes y luego piedra, y el Tajín con sus grandes edificios Sí. de piedra. Y después de esto, comunidades y a veces ciudades fortificadas, muchos sobre montañas y cerros y todo. Y luego se vuelven a las valles a establecerse otra vez y empieza la conquista de los de Azcapotzalco, Texcoco, Tenochtitlán, los aztecas haciendo conquista en la región, obligando el pago de tributo
en cosas de algodón, chiles. ¿Cuánto chile se come aquí en Totonacapan hoy en día? Y, y muchas otras cosas de piedra, trajes, todo. Y luego la llegada europea y el cambio de poblaciones, las epidemias que reduzcan el número de personas y luego la extensión de la gran selva, por lo cual está famoso toda esta región. Caoba, cedro, chijol, muchas otras maderas, zapote. Y luego la extensión de la industria petrolera que da raíz a Costa Rica, donde estamos en este momento, y el cambio otra vez de poblaciones y el uso de los recursos en la región. Esto es un sumario de 10,000 años en que brilla más, pues el Tajín. Esto brilla en el sentido de que es una gran ciudad con gran arte, grandes edificios, un centro comercial muy importante y un lugar que gobernaba toda la región. Ahora, ¿dónde va el futuro de esos lugares? Solamente la conservación de los lugares puede dar la base para entenderlos más al futuro. Y es una labor que realmente, una labor no solamente oficial, pero moral de la población. Es muy importante. Claro que sí. Bueno, pues ahí tiene usted esta información que tal vez desconocíamos. Es muy interesante saber más sobre nuestra cultura, sobre sus inicios, irnos un poquito más allá de lo que conocemos y obviamente todo esto está en esta edición que usted va a poder estar encontrando en internet. Hoy en día se encuentra digital esta edición. Yo creo que sí, está en esto y también en librerías de segunda mano, pero creo que esto sí está digitalizado y accesible por National Geographic. Así es, usted puede estar visitando la página incluso de National Geographic y buscar esta edición que le decía está cumpliendo en este mes 45 años de haber lanzado esta edición sobre nuestra cultura totonaca, donde usted va a poder estar conociendo desde un punto donde no se imagina cómo inició nuestra cultura. Le voy a dar un dato importante sobre el doctor Wickerson porque él también fue fundador del Grupo de los 100, colaborador en la creación de Cumbre Tajín, porque como bien él dice, sin un estudio como el que se hizo, hoy en día Cumbre Tajín no existiera, porque dio a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones, y hoy en día podemos tener una Cumbre Tajín y vivir todo lo que conlleva nuestra cultura totonaca. También fue parte del equipo del diseño del Museo de Jalapa. Entonces es una eminencia. El día de hoy yo le decía, estoy honrada de poder tenerlo conmigo platicando sobre este tema. Y vamos a pasar a un segundo tema que es la inundación de 1999, que si bien todos tenemos algún recuerdo sobre aquella tragedia, sobre aquella inundación que sí, en parte muchos tuvimos algunas pérdidas y él incluso estuvo ahí y documentó todo esto y vamos a platicar un poquito más sobre esto, doctor. Correcto. ¿Podemos tener un intermedio? Vamos a ir un pequeñito corte y regresamos para seguir platicando sobre este tema de la inundación de 1999.
Ya estamos de regreso y le decía, vamos a estar tocando un segundo tema sobre la inundación de 1999. Pero antes de eso quiero contarles que en 1999 el National Geographic Society le seleccionó como ejemplo de investigación científica